Bienvenida o bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a tocar un tema que seguro que nos suena a todos los que hablamos español. Esos errores gramaticales, pequeños despistes que a veces se nos cuelan. Tenemos aquí unos extractos de una guía muy útil que justo recopila eso, frases incorrectas que se oyen mucho y, claro, su forma correcta. La idea es simple, identificar esos traspiés, entender un poco por qué no son correctos y, sobre todo, aprender a evitarlos. Una puesta a punto, ¿no?, para que comuniquemos mejor. Vamos a meternos en faena. Efectivamente, vamos a ver varios tipos de errores bastante habituales, desde cosas de conjugación verbal, que a veces cuestan, hasta problemillas de concordancia o el uso de preposiciones, pronombres. Yo creo que ver estos patrones ayuda mucho a pulir el idioma. Pues empezamos fuerte, con uno que da bastante juego. El modo imperativo. Sobre todo con la segunda persona del plural, con vosotros. La guía pone ejemplos que seguro hemos oído. Tomaros el refresco ya, o, por favor, irse a donde no os vea. Suenan... Sí, muy comunes. A ver, la regla para formar el imperativo afirmativo de vosotros, en teoría, es sencilla. Cambias la R final del infinitivo por una D. Ah, vale. De tomar, tomad. De comer, comed. Exacto. Y luego, con los verbos pronominales, como irse o acercarse, hay un detallito más. Al añadir el pronombre os, esa D final se pierde. Ah, claro. Por eso, de id, que es el imperativo de ir, más os, sale idos. Idos. Y de acercad más os, pues acercaos, no acercaros. Ese ejemplo, acercaros, es incorrecto. Tiene que ser acercaos. Entendido. Vale. Y luego está el otro caso que mencionan, que también se ve mucho. Usar el infinitivo tal cual, como en coger eso del suelo, por favor, en vez de coged eso. ¿Por qué pasa tanto esto? ¿Es por ir más rápido, quizá? Pues es una buena pregunta. Es verdad que usar el infinitivo, coger, o a veces incluso la forma del presente, cogéis, en lugar del imperativo, coged, se oye muchísimo. Podría ser una tendencia a simplificar, sí, o quizá por influencia de otros usos del infinitivo, como en las señales, ¿no? No fumar. Claro, en carteles y eso. Eso es. Pero en la comunicación directa, para vosotros, la forma correcta es la que termina en D, o la forma pronominal como idos o acercaos. Vale, pues dejamos el imperativo. Pasamos a la conjugación en general. Aquí sí que hay tela que cortar. La guía recoge ejemplos como ayer conducimos durante 10 horas o ayer traíamos el dinero. Suenan un poco raros, ¿sí? Suenan raros, sí, porque no son correctos. Son fallos muy típicos en el pretérito perfecto simple, el que a veces llamamos indefinido, ¿verdad? Sobre todo con verbos irregulares. Claro. Lo correcto es ayer condujimos, de conducir, y ayer trajimos, de traer. Y otro error clásico, en este mismo tiempo verbal, y este sí que se oye constantemente, es añadir una S al final de la segunda persona del singular. Esa S. Llegastes, comistes. Exacto. Anoche llegastes tarde, ayer comistes paella. Esa S final no pertenece a la forma estándar. Es llegaste y comiste. Sin más. Es curioso cómo se pega esa S fantasma. Quizá la gente la pone por analogía con otros tiempos, ¿no? Que sí llevan S. Podría ser, sí, una especie de ultracorrección o de buscar una regla donde no la hay. Y los problemas no son solo del indefinido, ¿eh? El material también señala cosas como los profesores pusieron el examen. Pusieron. Eso es, pusieron, del verbo poner. O fallos con el subjuntivo. Mira este. Todos los padres quieren que sus hijos tienen suerte. Ahí chirría algo. Claro, después de un verbo de deseo, como querer o de influencia, lo normal es que la subordinada vaya en subjuntivo. Sería que sus hijos tengan suerte. Tengan, claro. Exacto. El subjuntivo es otro caballo de batalla. Y relacionado con los tiempos, también mencionan fallos en la correlación. El ejemplo es, si no se habría acercado tanto, no se hubiera caído. Esa suena complicada. Bueno, es una condición irreal en el pasado. La estructura correcta necesita el pluscuamperfecto de subjuntivo, el hubiera o hubiese, en la parte del sí. Entonces sería, si no se hubiera acercado tanto o hubiese acercado tanto,
no se habría caído. La segunda parte con habría está bien, el problema es la primera. Vale, vale. Parece complejo, pero tiene su lógica temporal. Exacto, es la secuencia correcta. Bien, pasamos a otro punto. Uno muy específico, pero que, vamos, se oye todos los días. El verbo haber como impersonal. La guía marca como incorrecto decir, hubieron muchas personas en el acto. Sí, ese es uno de los errores más extendidos, sin duda. Y es fácil de entender en realidad. Cuando haber significa existir u ocurrir, actúa como impersonal. Y eso quiere decir que siempre, siempre va en tercera persona del singular. Da igual si lo que hay es singular o plural. O sea, aunque hables de muchas personas, que es plural, el verbo se queda en singular. Hubo. Justo eso. El verbo no concuerda con muchas personas. Se centra en el hecho de que hubo, de que existió esa situación. Entiendo. Y lo mismo en otros tiempos, ¿eh? Habrá problemas si no hacemos algo, no habrán problemas. Claro. O se prevé que haya muchas lluvias este otoño, no hayan. El verbo siempre en singular. Hubo, había, habrá, haya, hubiera. Muy claro. Apuntado queda. Vamos con un clásico entre los clásicos. El queísmo y el dequeísmo. Eso de poner un de donde no toca o quitarlo cuando sí hace falta. Los ejemplos son perfectos. No me gusta de que hagas eso. Ahí sobra el de. Eso es dequeísmo. ¿Y el otro? No me di cuenta que faltaban 2 monedas. Y ahí falta el de. Queísmo. Sí que es un lío a veces. Totalmente. Pero mira, hay un truco que suele funcionar bastante bien. ¿Ah, sí? A ver. Consiste en sustituir toda la oración, que empieza por qué, la subordinada, por la palabra eso. Vale. Y te fijas si al hacer el cambio la frase necesita la preposición de. Por ejemplo, en no me di cuenta que faltaban. Lo cambias por eso. Tú dices, no me di cuenta eso o no me di cuenta de eso. Digo de eso. Exacto. Pues si necesitas el de con eso, también lo necesitas con el que. No me di cuenta de que faltaban 2 monedas. Ajá, qué bueno. Tiene lógica. ¿Y si no necesita el de? Pues igual. En no me gusta de que hagas eso, cambiamos que hagas eso por eso. Dices, no me gusta de eso o no me gusta eso. No me gusta eso, sin de. Pues entonces la original tampoco lleva de. No me gusta que hagas eso. Fantástico el truco. Muy útil. Ayuda a ver si el verbo principal o lo que sea rige esa preposición de o no. Entonces, con verbos como insistir, que va con en, o estar seguro, que va con de. Justo, aplicas lo mismo. Como dices, insistió en eso. Pues lo correcto es insistió en que no fuera. Y como dices, estoy seguro de eso, pues estoy seguro de que vendrá. ¿Y si dices intenté eso, sin preposición? Pues intenté que vinieras, sin de. La clave es ver qué pide el verbo principal. Genial. Me lo quedo. Siguiente bloque. La concordancia. Ese baile entre sustantivos, adjetivos, verbos, en género y número. La guía pone un ejemplo que llama la atención. El agua está muy sucio. Ah, sí, este es interesante. Toca una excepción muy conocida. Agua es una palabra femenina. Sí. Pero como empieza por a tónica, por esa a fuerte, usamos el artículo masculino el en singular, para que no suene mal, para evitar la cacofonía, la agua. Decimos el agua, sí. Pero, ojo, la palabra sigue siendo femenina, así que cualquier adjetivo o participio tiene que ir en femenino. Ah, claro. El agua está muy sucia. El artículo cambia por sólido, pero el género de agua no. Qué bueno el detalle. Se me habría pasado. Y hay más ejemplos de falta de concordancia en las notas, ¿verdad? Sí, algunos son más obvios quizá. Como ustedes podéis entrar. Hombre, claro. Ustedes pueden. Exacto. Concordancia, sujeto, verbo. O este otro. No veo a esos chicos capaz. Capaces, plural. Eso es. El adjetivo capaz tiene que ir en plural, capaces, para concordar con chicos. Y otro caso. Sujetos compuestos con i. El primer y segundo cuarto del partido fue. No, son 2/4. Exacto. El primer cuarto y el segundo cuarto. Son 2 sujetos, así que el verbo va en plural. Fueron. Tiene sentido. Incluso mencionan un error en un sustantivo compuesto. Faros antinieblas. Ahí que falla. Ahí, antiniebla funciona como un adjetivo. Y en estos casos, cuando forma parte de un compuesto así, suele quedar invariable en singular, aunque faro sea plural. O sea, faros antiniebla. Correcto. Faros antiniebla. Como dices, coches cama o pisos piloto. Vale. Y hay un último ejemplo de concordancia que es sutil. Tú eres de los que consideras que debo dimitir.
A mí, así de primeras, me suene bien. ¿Tú consideras? Ya, parece lógico, ¿verdad? Pero fíjate en la estructura. Ser de los que. Sí. El verbo de la oración, que empieza con que consideras, no debe concordar con tú, sino con el antecedente de que es los. Plural. Ah, o sea, tú eres de los que consideran. Exacto. Tú eres de los que consideran, porque la acción de considerar la hacen los que, un grupo al que tú perteneces, no solo tú. Es una construcción que lía bastante, pero la lógica es esa. Entendido. Ese sí que hay que pararse a pensarlo un poco. Sí. La concordancia a veces tiene estas cosas. Bueno, cambiamos de tercio. Otro campo minado. Los pronombres átonos. La, le, lo. El famoso laísmo, leísmo, loísmo. La guía marca como incorrecto, por ejemplo. Hablé con ella y la conté lo que había pasado. Claro, ahí tenemos un laísmo libro. Se usa la, que es el pronombre de objeto directo femenino, Sí. cuando a ella, en esa frase, funciona como objeto indirecto. La persona a quien le cuentas algo, lo que cuentas, lo que había pasado, es el objeto directo. Entonces el correcto es le. Sí. El pronombre de objeto indirecto, sea masculino o femenino, es le. Hablé con ella y le conté. Vale, para aclararnos. Le para el indirecto. ¿A quién? Lo, la para el directo. ¿Qué o a quién directamente? Esa es la regla general básica, sí. El laísmo es usar la o las en lugar de le o les. El leísmo es al revés, usar le-les por lo la, los las. Aunque, bueno, el leísmo de persona masculina singular, a Juan le vi, está bastante extendido y hasta cierto punto aceptado. Ah, vale. Y el loísmo, usar lolos por leles, es mucho más raro. La guía también da otro ejemplo de laísmo. A tu hija tienes que darle más dinero. Sería darle. Exacto, porque a tu hija es a quien le das el dinero, el objeto indirecto. Y mencionan uno. Animémoslo a que siga. ¿Ese qué? Ese es un poco más debatible, ¿sabes? Depende de cómo analices el verbo animar. Hay quien considera que animar a alguien lleva objeto directo, lo la, y hay quien considera que es indirecto, le. La academia suele recomendar le, animémosle, si se entiende que el complemento principal es a que siga. Pero, bueno, hay más variación aquí. No es tan claro como los laísmos anteriores. Vale, una zona un poco más gris. Eso es. Pero usar bien los pronombres sí que ayuda mucho a la precisión, a que quede claro quién hace qué a quién. Desde luego. Venga, cambiamos totalmente de tema. Acentuación y palabras juntas o separadas. Un clásico de las preguntas. ¿Por qué has llegado tarde? ¿Todo junto? Uf, sí. En preguntas, directas o indirectas, siempre es ¿por qué? Separado. ¿Y con tilde en qué? Vale. El por qué junto y con tilde es un sustantivo, el motivo. No sé el por qué. ¿Y por qué junto y sin tilde? La conjunción causal. Llegué tarde porque había atasco. Y luego está ¿por qué separado y sin tilde?, que es menos común. Sí, preposición por más pronombre relativo o conjunción. Es menos habitual. Y la otra confusión estrella. Vamos a ver si llega. Esa también es muy frecuente. Es vamos a ver, preposición a más el infinitivo ver. El verbo haber es otra cosa totalmente distinta. Madre mía, cuánta confusión con tan poco. ¿Y la guía menciona más casos? No. Sí, recoge otros pares que dan problemas, como así que, el conector de consecuencia, que a veces se escribe mal, junto, así que no existe, Así que no existe, vale. o la diferencia entre entorno, que significa alrededor de o acerca de, y entorno, el sustantivo, el ambiente, ¿Entorno? ¿Entorno? Sí. o entre sí, preposición más pronombre, frente a entre sí, que tampoco existe, junto. Hay que fijarse bien. Y no olvidar las tildes diacríticas, claro. Las que distinguen palabras iguales con funciones distintas. Los interrogativos y exclamativos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Importantísimas esas tildes. Y también señalan esos ajustes por sonido, ¿no? La eufonía. Decir Juan e Irene en vez de Irene. O Gijón u Oviedo en vez de Oviedo. Exacto. Son reglas fijas para evitar que suene mal. La cacofonía. La I cambia a E si la palabra siguiente empieza por sonido I. I o I. Eso. Y la O cambia a U si la siguiente empieza por sonido O. O u O. Facilita que suene más fluido, ¿verdad? Claro, para eso están. Muy bien. Pues ya para ir terminando, la guía agrupa unos cuantos errores variados. Y el primero me suena muchísimo.
Me se olvidó comprar huevos. Ese es un campeón. Es increíblemente frecuente oírlo, sí, pero la norma es clara. Cuando tienes el pronombre se, que puede ser de pasiva refleja o parte del verbo da igual, junto a otro pronombre personal átono, me, te, le, nos, os, el se va siempre primero. Siempre sé primero. O sea, se me olvidó. Se me olvidó, se te cayó, se nos acabó. Nunca me sé, te sé, le sé. Es curioso cómo se pega ese orden mal, ¿eh? Sí, quizá porque uno piensa yo me olvidé y al pasarlo a la otra construcción mantiene el me primero. No sé. Otro error que señalan, usar superlativos que ya son superlativos con más, como el más mejor. Redundante total. Claro, si algo es mejor, ya es comparativo de superioridad. Y el mejor es el superlativo relativo. No necesita más, simplemente el mejor. O el peor, no el más peor. Lógico. Y también mencionan construcciones como ponte al lado mía. ¿Eso por qué está mal? Porque en esas construcciones, con adverbios de lugar como lado, delante, detrás, cerca, encima, se usa el posesivo átono, mi, tú, su, o un complemento con de mí, de ti, de él, O sea, a mi lado, a mi lado, delante de mí, cerca de ti. Usar el posesivo tónico mía, tuya, suya ahí, al lado mía, se considera incorrecto en la norma culta. vale. Y el último que tengo aquí anotado. Hay 2 personas asesinadas. Se tratan de 2 mujeres. ¿Qué falla? Falla la concordancia del verbo tratar, igual que pasaba con haber impersonal. Cuando usas la forma tratarse de, con el significado de ser, siempre va en tercera persona del singular. Siempre. Aunque hables de 2 mujeres. Da igual. No es ellas se tratan, sino que el sujeto es impersonal. Se trata de 2 mujeres. Igual que dirías se trata de un problema. Siempre en singular. Entendido. Es la misma lógica que con hubo, ¿verdad? Exactamente la misma. Verbos impersonales. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso, a esta colección de tropiezos habituales. Imperativo, conjugaciones, la concordancia, los pronombres la, lo, leyo, el queísmo, las tildes, palabras juntas o separadas. Ha sido intenso, sí, pero muy útil. Sin duda. Yo creo que identificar estos puntos débiles es fundamental. Nadie es perfecto, ¿eh? Todos podemos cometer errores de vez en cuando. Pero ser conscientes y practicar ayuda muchísimo a mejorar, tanto al escribir como al hablar. No es cuestión de ser puristas extremos, yo creo, sino de buscar claridad, eficacia en la comunicación. Sí, estoy de acuerdo. Queda claro que cuidar estos detalles, pues, marca la diferencia en cómo nos expresamos y, sobre todo, en cómo nos entienden. Y justo por eso, por la frecuencia con la que oímos algunos de estos errores, como los que hemos visto, nos podríamos plantear una reflexión final, ¿no? En este mundo de comunicación tan rápida, de redes sociales, de mezcla de registros, ¿cuáles de estos errores nos parecen, no sé, más extendidos o incluso más tolerados por la sociedad? ¿Hay alguno que de tanto oírlo nos haga pensar si quizá con el tiempo la propia norma podría cambiar, podría flexibilizarse ante ese uso tan mayoritario? Es una pregunta interesante, ¿no? Sobre esa tensión que siempre existe entre la norma lingüística y el uso real de la lengua. Un buen punto para seguir observando cómo evoluciona todo.